decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Obtuvo el 70%. Y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia. Hoy exploramos las dinámicas complejas de la política internacional y su impacto en las relaciones globales. Hablaremos de un tema que, si alguno considera aburrido o repetitivo, pues realmente no está observando la repercusión regional de lo que significa en esencia la crisis de Venezuela. Un país que ha estado en el centro de controversias políticas, sociales y económicas durante la última década. Analizaremos cómo la reciente elección presidencial, el colapso económico, el desastre ambiental y los ciberataques han puesto a prueba la resiliencia del régimen de Nicolás Maduro. Más allá de sus fronteras, discutiremos cómo estos eventos están afectando las relaciones con Estados Unidos y con otros actores clave en la región. Acompáñame mientras desglosamos las implicaciones de esta crisis para la estabilidad regional y las estrategias de política exterior de Washington. Permítanme aventurar un augurio. En esta ocasión habrá ruido y denuncias de fraude, pero dudo que alcance el nivel de decibelios de ocasiones anteriores, y dudo también que Europa y Estados Unidos se inventen a un nuevo Guaidó. Sospecho que en esta ocasión, con mayor o menor disimulo, Europa y Estados Unidos acabarán reconociendo la legitimidad del gobierno venezolano e invitarán a su oposición a que se integre más en el sistema político. Hay muchos negocios y mucha geopolítica en juego. Chávez todavía pudo gobernar siempre con un inmenso apoyo popular. Además de que Hugo Chávez tenía un carisma que Nicolás Maduro no tiene ni ha tenido nunca, ni de lejos. Para desarrollar un poco más este tema, conversé con Damiano Scotton Scantamburlo, licenciado en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, magíster en Derechos Humanos y Gobernanza Multinivel por la Universidad de Padua, Italia, profesor de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Derechos Humanos en la Universidad de la SUAY, Cuenca. Disculpen la incredulidad en Guayaquil. Desde los estudios de radio RTP 96.5, soy Pamela León Andrioli y hoy es viernes 23 de agosto. Sobre el tema, porque ya es un tema hablar de Venezuela, y algunos dirán, bueno, ya resulta caduco, y a mí me resulta más bien muy atemporal y decisivo. Entonces, a partir de eso te pregunto sobre la legitimidad electoral, que podría llegar a ser un tema bastante común, pero a la luz de las recientes elecciones, ¿cómo evalúas tú principalmente a la comunidad internacional? No quiero hablar tanto del régimen, sino de cómo la comunidad internacional puede generar legitimidad o no a unos resultados electorales en relación con procesos anteriores, y qué impacto podría tener esa percepción en las futuras relaciones diplomáticas y sobre todo en sanciones. Claro que sí, cómo no. Ahora, la cuestión es bastante amplia y bastante compleja. Partamos desde lo tal vez más sencillo, más actual, que es el tema como tal de qué pasó en Venezuela. El sistema político venezolano, desde fundamentalmente la época de Maduro, más que desde la época de Chávez, se ha llegado a convertir en un sistema político en su momento autocrático, ¿no? Alrededor de la figura de Nicolás Maduro, y yo me atrevería a decir, desde este momento, es decir, desde las últimas elecciones, en un sistema político dictatorial. Cuando comenzaron a salir los primeros resultados de Venezuela, para nada inesperados, aunque todos esperábamos obviamente que las cosas fuesen diferentes, pero a la vez no esperábamos que esto fuera a suceder.
mi primer comentario fue: Venezuela entró oficialmente, creería yo, en dictaduras. Porque si es que antes de eso nosotros podíamos planear o plantear la existencia todavía de un apoyo popular a Nicolás Maduro, cambiante, lógicamente, siempre más, digamos, un poco más alto, un poco más bajo, pero constante en la ola de Hugo Chávez, este apoyo popular lo tenemos claro desde las últimas primarias que habían coronado en su momento a María Corina Machado como la candidata de la oposición. Pues sabemos que no se pudo candidatizar. Era obvio que el resultado final, o que no me gusta la palabra robo, pero fraude electoral tan claro, tan evidente, tan descarado, creo que nadie puede tener alguna duda sobre eso. Podemos discutir si es que está bien que Nicolás Maduro quiera perpetuarse en el poder o está mal, pero de que haya habido un fraude electoral, creo que es fuera de duda. Convierte Venezuela oficialmente en una dictadura, creo yo. Todavía tenemos elecciones, todavía tenemos en papel un multipartidismo, pero claramente queda claro que frente a una opinión popular que es claramente contraria a Nicolás Maduro, la voluntad de perpetuarse en el poder está ahí y es innegable. Estamos casi cercanos a un sistema como el de Rusia, aunque Rusia por varias razones puede esconderlo mejor, ¿no? Pero más o menos la cuestión va por ahí. Y por ejemplo, ahí tú haces una diferenciación, ¿no? Una autocracia de una dictadura. ¿Y en qué momento se pasa o se pasó en Venezuela de lo uno de lo otro? Te pregunto porque el tema del robo de las elecciones, voy a usar la palabra que has utilizado, es algo que también se ha venido decantando, por ejemplo, con lo que pasó con elecciones anteriores como la de Guaidó, bueno, no la de Guaidó, pero la de Capriles, por ejemplo, y ahí estaba Chávez. También te pregunto si el rasgo de una dictadura es cuando, por ejemplo, cierras un parlamento y haces uno paralelo porque la oposición tiene poder sobre el otro. Entonces, ¿cuándo se pasó? Tal vez no específicamente porque las cuestiones de este tipo no son claroscuro, pero ¿cuándo o qué sucesos podrían definir ese traspaso de una autocracia a una dictadura? A ver, si es que nosotros vamos analizando el apoyo popular a Nicolás Maduro, podemos verlo basado en dos partes fundamentales. La primera, que es toda la primera parte de su gobierno, que son las elecciones frente a Hugo Capriles, que son las elecciones frente a Juan Guaidó, que eran elecciones que todavía estaban en la ola del chavismo. Hugo Chávez fue un presidente que innegablemente tuvo un gigantesco apoyo popular hasta el final de sus días. Yo me atrevo a decir, y estoy siendo un poco descarado acá tal vez, y es un poco extremo en la forma en que me expreso, pero espero que no se me lo tome a mal. Me atrevo a decir que Hugo Chávez tuvo la suerte de fallecer antes de que la situación se revelara por la que era, es decir, por una situación realmente autocrática en donde había un partido que deseaba tener el poder. Todos quienes analizamos la política sabíamos que claramente ese era el deseo de Chávez. Sin embargo, Chávez todavía pudo gobernar siempre con un inmenso apoyo popular. Además de que Hugo Chávez tenía un carisma que Nicolás Maduro no tiene ni ha tenido nunca ni de lejos. Su discurso sigue refiriéndose siempre a Hugo Chávez, no a él mismo mucho, sino a Hugo Chávez. Entonces, tuvimos esta ola del chavismo que ha logrado mantener un apoyo a Maduro. Pero claro está, desde que llegamos más o menos hasta el año 2018, 2019, cuando fue la gran ola de migración venezolana y ya no se pudo esconder esta situación que estaba pasando en Venezuela, pudimos darnos cuenta realmente de cómo había un deseo de Nicolás Maduro de mantenerse en el poder frente a un rechazo popular. Entonces, la segunda parte, que es la parte actual que nosotros podríamos ver de su gobierno, es una parte que nos deja muy en claro que Nicolás Maduro tiene un deseo de mantenimiento en el poder que es totalmente contrario a la opinión popular. Nosotros nos imaginamos las dictaduras, por ejemplo, como yo soy italiano, entonces la dictadura fascista, o como la dictadura nazi,
o como la dictadura de Videla en Argentina, de Pinochet en Chile, dictaduras que de hecho cerraron todo sistema democrático y oficializaron el mantenimiento en el poder de una sola persona. Pero, por un lado, estas mismas dictaduras trataron siempre de buscar primero, de una u otra forma, una legitimidad democrática. Adolf Hitler llegó al poder con las elecciones, ganó las elecciones, ¿no? Benito Mussolini hizo un golpe de Estado, pero después hizo elecciones. Entonces, primero buscar una legitimidad democrática antes de convertirse en dictaduras. Y después, y aparte de eso, la dictadura como sistema se va evolucionando. Entonces, ciertamente podemos decir, no, Venezuela no es una dictadura porque hay multipartidismo. No es una dictadura porque hay elecciones. Pero ¿cuál es la incidencia de este multipartidismo? ¿Qué poder tiene realmente la oposición en Venezuela? Y las últimas elecciones nos dejan clarísimo que no lo tiene, ¿no? Mínimamente. ¿Qué posibilidades hay de un cambio de gobierno sano dentro del país? Porque recordemos, hablábamos antes de la legitimidad democrática, la política es un péndulo, es decir, es lo más sano, ¿no? ¿Cuál es la función del péndulo? Pensemos en un reloj, por ejemplo, de péndulo, ¿no? ¿Cuál es la función del péndulo? Es oscilar. Un péndulo que no oscila es un péndulo que está roto, que no funciona, ¿no? Entonces tiene que oscilar. Y la política es un péndulo, tiene que ir de una parte a la otra. Pero si es que este péndulo comienza a oscilar excesivamente y se va muy de un lado, muy del otro, obviamente es la señal de que algo está pasando, por ejemplo, un terremoto. Entonces, si es que nosotros tenemos una situación de este tipo, en donde el péndulo ha llegado a ir a un extremo y no se mueve de ese extremo, o al moverse va a otro extremo, no es señal de que las cosas están yendo bien o de que está existiendo un cambio. Señal de que algo no funciona. En Venezuela queda claro, evidentemente, que estamos frente a un sistema en donde sí, las elecciones existen, pero no son elecciones legítimas, son de pantalla, más o menos como en el caso ruso, para hablar de uno de los casos. Claro, por eso tal vez resultaba inverosímil pensar, porque uno podía decir, bueno, pero incluso se permitió a la oposición hacer campaña en distintos espacios, con ciertas trabas, ¿no? Pero en distintos espacios de Venezuela, incluso parecía, bueno, tal vez desde afuera veíamos como una antítesis que se respetaran elecciones libres donde no hay seguridad jurídica. Pero ahora te pregunto, ¿por qué justamente quiero apuntar a este péndulo del cual hablas? ¿Es posible que ese péndulo también pueda generar otras relaciones de poder que no necesariamente estén enraizadas en ese círculo de toma de decisiones? Porque también existe el activismo, también, por ejemplo, los ataques cibernéticos están liderando ciertos grupos que, por ejemplo, aumentan la respuesta de la disidencia. Por ejemplo, ¿cómo influye ese tipo de activismo, que yo ahora voy a hablar del digital, en la estabilidad del gobierno y en la lucha por el control de esa narrativa política? Porque también habría que evaluar hasta qué punto esos movimientos cibernéticos pueden considerarse un nuevo frente. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno decide cerrar WhatsApp y también inhabilitar X? Entonces, te pregunto, ¿de qué forma se puede hacer un contrapeso a eso? Estamos frente en este sentido, a una situación problemática. ¿Por qué me refiero a esto? Las redes sociales son una herramienta maravillosa y pueden funcionar, funcionan para intervenir en el sistema electoral, funcionan para cambiar gobiernos, sin ir muy lejos. Bueno, yendo un poco lejos, pero no demasiado. ¿Qué pasó en 2016 con las elecciones de Donald Trump en Estados Unidos? Cuando Trump ganó frente a una enorme campaña de redes sociales, piloteada, lo sabemos hoy en día desde Rusia, que finalmente lo llevó al poder, ¿no? Entonces, eso interviene. Y está muy bien, pero ¿cuál es el gran problema? Eso interviene en un sistema político en donde aún existen rasgos de democracia, punto uno. Y punto dos, en donde existe la posibilidad de aislamiento del gobierno en el escenario internacional a raíz de este sistema. Primero, si es que el gobierno inhabilita determinadas redes sociales como es WhatsApp, como es X, claramente hay otras y se están organizando por otra forma, pero estamos frente a un gobierno tan enraizado hoy en día en el sistema político venezolano, el de Nicolás Maduro, que tiene 10 años en el poder, más de 10 años en el poder,
Y desde antes de eso, obviamente, teníamos Chávez, y lo sabemos, tan enraizado en el poder este sistema, que cambiarlo a través de protestas, cambiarlo a través de movimientos populares, que seguramente hay, que son maravillosos, pero que desafortunadamente en un gobierno tan enraizado en el poder no tienen un efecto real. Y tengo que decir esto, la única forma de que se llegue a tener un cambio político en Venezuela en este momento es necesariamente la más dramática de todas. Es decir, que haya un levantamiento de tipo violento. Porque hacerlo de forma democrática, no estoy llamando a esto, pero estoy explicando una situación, o sea, me estoy explicando, porque hablaba yo con algunos colegas y ellos decían, no, pero tiene que levantarse el pueblo venezolano, tiene que... Y yo respondía diciendo, fácil es decirlo desde el Ecuador, pero tú lo harías. No, tú te fueras por tu libertad del país. Muchos lo hicieron, pero yo personalmente no creo que lo haría, ¿no? Entonces, esto por un lado, desde el lado interno. Pero hay un problema desde el lado externo que me parece aún más preocupante. Si Venezuela se quedara aislada frente a esta situación, sería algo. Pero Venezuela no está aislada. ¿Por qué? Porque se ha conformado siempre más, a partir desde 2014, con mucha fuerza, pero mucho más desde 2022, desde la invasión rusa a Ucrania, se ha conformado un frente internacional que desde el occidente podemos llamar estados canalla, desde otras áreas podemos hablar de estados antihegemónicos, de estados no imperialistas, que me parece algo bastante, digamos, chistoso de decir no imperialista, porque es todo lo contrario, pero antihegemónicos, pero un bloque de estados donde está Rusia, donde está China, donde está en nuestra región Cuba, donde está Nicaragua, donde está Venezuela, y lo sabemos, que está apoyando a Venezuela con fuerza, es decir, está conformando otro bloque internacional que se contrapone al clásico bloque occidental. Si es que teníamos desde 1992, desde el fin de la Guerra Fría, teníamos una situación de Estados Unidos, país hegemónico, el guardián de la libertad, el policía global, como se lo ha definido, y quienes se quieren oponer a ese orden internacional. Hoy en día se nos está conformando un sistema con dos órdenes internacionales en donde hay países como Rusia, como China, que están diciendo nosotros no queremos pertenecer a ese orden internacional, sino que queremos crear un nuestro orden internacional que se vaya a contraponer al hegemonismo, al dominio de los Estados Unidos. Venezuela cae muy bien y cae muy útil en este sentido. Cae muy bien Nicaragua, cae muy bien Cuba. Cuando fue la Revolución Cubana, la Unión Soviética intervino porque les convenía muchísimo tener un aliado acá. Y hoy en día se interviene siempre más en la región porque les conviene, obviamente. Entonces Venezuela no está sola. Y auspicar un cambio de gobierno interno, si es de forma no violenta, yo dudo que pueda suceder, a menos que realmente lleguemos a tener una situación realmente crítica de protesta pacífica donde todo el país se levante, difícil que suceda, y internacionalmente si es que Venezuela fuese aislado, aunque sabemos que países aislados aún pueden sobrevivir, pero si es que fuese aislado y no lo está. Claro, y de hecho, cuidado, yo voy a coincidir contigo, por ahí de dientes para afuera es mucho más sencillo decir, ¿no? La insurrección podría llegar a ser el calentamiento de las calles, la desobediencia civil, sobre todo ahora que Petare, que es feudo chavista, bueno, siempre ha sido feudo chavista, salió a las calles sin que los convocaran, ¿no? Entonces, yo coincido con esa tesis, y aparte porque yo creo que los que más querían estas elecciones era el régimen. No sé si coincidas, porque claro, la oposición la vistió de legitimidad, y le permitió también desalentar ese halo de esperanza que podía representar la victoria y desmovilizar a la gente. Claramente, claro que sí. No, eso podía funcionar y podía ser un sistema excelente para Maduro, para legitimizarse más internamente y externamente, pero no le ha salido. O sea, el pueblo venezolano no está legitimando esas elecciones. El pueblo venezolano, porque una cosa son las noticias que nosotros podemos ver,
Pero una cosa es que el pueblo venezolano no está dando legitimidad a esas elecciones, no está dando legitimidad a esas elecciones una parte del sistema internacional, ¿no? Una parte, no la mayoría, una parte, porque a veces hablamos de la mayoría del sistema internacional pensando solo en Estados Unidos, Europa y afines, pero esa no es la mayoría del sistema internacional, ¿no? Estás escuchando Disculpen la Incredulidad, el podcast original de RTP 96.5 en Guayaquil. Yo te quisiera preguntar también sobre estas perspectivas futuras del régimen de Maduro, porque de todas maneras existe un deterioro continuo en las condiciones económicas, sociales, políticas. ¿Cuál podría ser la viabilidad a largo, mediano plazo del régimen de Maduro? Es decir, ¿qué escenarios se prevé que podrían desarrollarse en esos años en términos de cambios de régimen, diásporas masivas o incluso intervenciones internacionales? ¿Qué le queda a Maduro? A ver, Maduro este rato necesita obligatoriamente gobernar de forma mucho, y va a necesitar hacerlo en los próximos años, de forma muchísimo más dura de lo que ha hecho hasta este momento, que ya era una forma bastante dura. Vamos a ver muy probablemente, seguramente, un aumento de los, digamos, de los encarcelamientos políticos en Venezuela, de las persecuciones políticas. Posiblemente se vayan a implementar leyes mucho más fuertes dentro del país a nivel de castigo para opositores políticos, aunque ya era muy fuerte, ¿no? Los relatos que teníamos desde Ramo Verde, desde la famosa prisión política de Venezuela eran terribles, pero esto se va a aumentar. Va a necesitar gobernar de forma mucho más dura, pero esto es fisiológico, no, esto es fisiológico. Es típico de los sistemas, y vuelvo a lo que estaba diciendo en un comienzo, es típico de los sistemas dictatoriales. El sistema dictatorial no puede permanecer siempre igual, sino que tiene que modificarse con el paso del tiempo. ¿Cómo se modifica? La historia nos ha dicho que o se puede modificar endureciéndose siempre más, como es el caso, creo, lo más probable que vaya a pasar con el caso de Maduro. Otra opción que en realidad podría ser para ganar legitimidad por parte de Maduro es adoptar un modelo a lo chino de alguna forma. Como es que el comunismo en China ha sobrevivido hasta este momento? Porque ha modificado su economía, porque ha abandonado en parte el comunismo y ha llegado a, de hecho, convertirse en un país capitalista, en un país relativamente de libertades, en donde digamos, las persecuciones políticas, las persecuciones de varios tipos hacia los opositores existen, son muy fuertes, pero que tienen una legitimidad internacional muy fuerte gracias a su fuerza económica y obviamente también gracias a su capacidad de tapar esto y de mantenerse como país abierto al mundo. Una modificación de ese tipo o de sistema político un poco a lo chino, en donde vayan a decir, sí, vamos a imponer acá un monopartidismo, ya no vamos a permitir más partidos, como es el caso de China, que es monopartídico, no es únicamente Partido Comunista. Sin embargo, vamos a modificar el sistema económico, vamos a abrir a las inversiones extranjeras, vamos a promover la inversión extranjera en el país, como ha hecho China. Podría ser una opción para llamar a la inversión y obviamente hacerlo llevaría finalmente a que el país se ganara legitimidad, porque sabemos que por encima de los derechos humanos, me da pena decirlo porque yo estudié los derechos humanos, los amo, los adoro, pero por encima de los derechos humanos está lo económico. Entonces, en el momento en que decimos, bueno, invierte acá, no vamos a dar grandes derechos a los trabajadores, como ha hecho China, pero puedes producir acá de forma mucho más económica, esto va a funcionar y puede darle legitimidad. O por otro lado, que creo que va a ser, viendo un poco el historial político de Nicolás Maduro, lo más probable, vayamos a tener un endurecimiento siempre mayor de la situación interna. ¿En la esperanza de qué? En la esperanza de que, como otra vez siempre sucede, la opinión pública internacional desvíe su mirada y ya no se quede mucho viendo Venezuela y llegue a decir, bueno, así es en Venezuela, no hay nada que podamos hacer, como es el caso de Cuba, como es el caso de Corea del Norte, que bueno, esa es una cuestión muy diferente porque es además de intereses geoestratégicos de por medio, pero como es el caso de otros países en donde sí, miramos por otro lado, pobres cubanos, pobres venezolanos, sigamos por nuestro camino. Creo que eso es lo que se va a intentar hacer, ¿no?
Si es que vemos el caso, por ejemplo, en el caso español, ¿no? La dictadura más larga del hemisferio occidental fue la dictadura de Francisco Franco. Sabemos que Francisco Franco comenzó con un sistema dictatorial muy duro, pasó por un sistema mucho más blando, en donde se abrió la inversión, en donde finalmente la gente vivía mucho mejor, en donde la dictadura se percibía menos, y terminó antes de su muerte volviendo a endurecer la situación, porque esta abertura había llevado a unos reclamos democráticos que obviamente Francisco Franco no estaba dispuesto a dar. El historial nos puede dar una pauta sobre lo que puede pasar. Damiano, y ahora que has citado otros países, yo quisiera entrar un poco en esta relación regional y cómo puede llegar a entenderse a modo de elecciones, ¿no? Por ejemplo, comparando otras crisis regionales, ¿cómo se compara la situación en Venezuela, por ejemplo, con la de Nicaragua o con la de Haití, que ya se excede al Estado, ¿no? Entonces, en términos de respuesta internacional, esas implicaciones para la gobernanza de la región, ¿qué lecciones podrían extraerse de estas situaciones y cómo podrían acercarse o más bien tal vez son muy disímiles del caso venezolano? El caso de Haití es un caso muy peculiar. No entro en ese caso porque me llevaría mucho más del tiempo que tenemos para llegar a entenderlo, pero es un caso muy peculiar de Estado fallido, en donde que no se puede comparar con el caso venezolano, ni con el caso nicaragüense, ni con otros casos realmente que podamos tener, tal vez haciendo una comparación medio estirada y medio extrema con el caso de Somalia. Pero es un caso muy peculiar que creo que no tiene gran relación con el caso venezolano, justamente por la situación, y más bien aprovecho del espacio para decir, por favor, ojos en Haití siempre, no nos olvidemos, es un poco cuidado Haití, pero está en una situación realmente dramática el país. Se asemeja mucho al caso nicaragüense, ¿no? La situación va por Nicaragua. Y el problema, otra vez ahí, es que de Nicaragua no hablamos mucho, porque hablamos siempre de Venezuela y de Maduro. Está muy bien hablar de Venezuela y de Maduro, pero hablamos siempre de eso y no hablamos mucho de Nicaragua, que tiene un régimen peor inclusive que el régimen venezolano. Tiene un régimen que ha llegado a un acto gravísimo, quitar la nacionalidad nicaragüense a personas opositoras políticas. Es algo inimaginable de hacer, es una más de, pero es una violación inmensa de derechos humanos hacer algo así. Las persecuciones a la iglesia que se están haciendo en Nicaragua por hablar en contra del régimen. Lo que está haciendo Nicaragua es dramático y se asemeja mucho a eso. Por eso van tan de la mano Venezuela y Nicaragua. ¿Y qué lecciones podemos ver en el continente? Yo estoy bastante contrario a esta idea de vamos a hacer Venezuela, como mucho se decía en las elecciones ecuatorianas desde algún momento, pero también se decía en Perú, pero también en México, pero también en Colombia. Yo no creo que un gobierno de Petro o de AMLO pudiese, bueno, AMLO ya no es presidente, por suerte tal vez, pero es una opinión personal. Pero en esa situación específica, la clave que tenemos que entender es hasta que nosotros tengamos un sistema político en donde hay elecciones y en donde podemos realmente expresarnos, podemos dar o rechazar nuestra aprobación a un determinado régimen político, no vamos a ser como Venezuela. ¿Cuándo es que vamos a ser como Venezuela? Cuando esto ya no se dé. La gran lección que tenemos que aprender en Ecuador y en todo el resto del continente del sistema venezolano es tengamos cuidado, mucho cuidado, y tengamos miedo, debo decirlo, de los populismos. Tengamos miedo de quien sea que llegue rechazando a todo lo anterior y presentándose como salvador de la patria, presentándose como el dueño de una ideología. Eso es muy peligroso, porque no es peligrosa la ideología en sí. Hay ideologías moderadas de derecha, como es la derecha que ha gobernado en Colombia por muchísimo tiempo, ¿no? Lo sabemos, como es la derecha que ha gobernado por algún tiempo en Perú, pero también es el caso de Chile, después de la dictadura, obviamente. También es el caso de Venezuela. Macri es condenable todo lo que queramos,
Milei es condenable todo lo que queramos. Yo nunca he escatimado críticas a Milei. Finalmente son personas que van a cumplir con su periodo electoral y finalmente se van a poner debajo de la aprobación popular. Entonces, que mantiene una ideología relativamente moderada. Y por otro lado, tenemos un caso, como es el caso en este momento de Chile, de Boric. No soy un admirador de Boric, ni me opongo a Boric, pero lo analizo desde el Ecuador y creo que Boric en este momento puede realmente representar a un centro izquierda latinoamericano que tal vez nos hace falta. ¿No? Exactamente, socialdemócrata de hecho, ¿no? O sea, nosotros tenemos que no tener miedo a la ideología. El socialismo es una ideología, puede ser mala, puede ser buena, tiene ideas buenas, tiene ideas malas. El conservadurismo es una ideología, puede ser mala, puede ser buena, son visiones diferentes de la misma realidad social, tienen valores diferentes, pero finalmente tienen un objetivo en común, que es el progreso del país dentro de un sistema político plenamente democrático. El problema, ¿cuál es? No es la ideología, es cuando lleguemos a convertir esa ideología en un populismo. El populismo no tiene bandera. Yo por lo menos siempre lo he pensado de esa forma. El populismo no tiene bandera de derecha o de izquierda. El populismo es populismo. El populismo llama a la necesidad profunda de las personas, la pobreza, la voluntad de mejorar su condición, lo cual es noble, de enriquecerse, de estar mejor, de tener mejores servicios, llama a eso y promete solucionar eso. Y al prometer esa solución, finalmente llega al poder y comienza a enraizarse en el poder, porque comienza a decir, bueno, no pudimos hacerlo hasta ahora, entonces lo vamos a hacer después. Claramente ninguna solución se puede dar en el corto plazo. Y finalmente se llega a y sigue diciendo nuestro programa político es el que finalmente nos va a llevar hacia la solución. Cuando la solución es exacto, o sea, nosotros somos los que vamos a salvar la cuestión. Cuando la solución real es cuando todos caminamos en una misma dirección, algunos con ciertos valores, otros con otros valores. El péndulo, repito, tiene que oscilar, es su función. Está bien que cambiemos de un centro derecha a un centro izquierda constantemente, pero la dirección que nosotros tenemos es la misma, es el progreso del país. Yo acepto que las demás personas puedan gobernar porque yo perdí, pero yo pierdo y me quedo a disposición del país. No es que yo pierdo las elecciones y desaparezco de la vida política como un montón de veces sucede, ¿no? Yo pierdo las elecciones, entonces ya no me quieren, me voy y me llevo la pelota, como se dice. O sea, pierdo las elecciones, perfecto, sucede, es la democracia. Está muy bien que sea así, está muy bien que yo pierda, está muy bien que otro gane. Y yo me quedo aquí, me quedo para el bien del país. Tal vez me volveré a presentar más adelante, tal vez no, pero me quedo en la vida política para el bien del país. Y hemos perdido eso. Si no soy yo, entonces no es nadie. Si no juego yo, no juega nadie, ¿no? Como decía antes con el tema de la pelota. Entonces, es que ese es el problema que nosotros estamos comenzando a tener siempre más y que se está viendo muchísimo. Esto que tú estás mencionando también, sin lugar a dudas, me deja pensativa en cómo también las estrategias a nivel geopolítico se pueden llegar a truncar, porque, y aquí te pregunto, por ejemplo, sobre la influencia en la política energética de Estados Unidos, porque con la reciente crisis del petróleo en Venezuela y las sanciones que restringen el acceso al crudo venezolano, ¿cómo podría eso afectar la política energética de Estados Unidos? ¿Ya? Especialmente en un contexto global de fluctuaciones en los precios del petróleo. ¿Tú crees que tal vez esto podría empujar a Estados Unidos a reconsiderar su dependencia de otros proveedores o tal vez incluso explorar formas de aliviar las sanciones en busca de estabilidad energética? Ahí justamente para hablar de ese péndulo del que estabas hablando. Es muy probable, ¿no? Es muy probable. Estos equilibrios geopolíticos se basan sobre las necesidades esencialmente de las grandes potencias, ¿no? Hay una serie de teorías del contexto neorealista internacional, bueno, sin entrar mucho
en los detalles que nos explican cómo, perdón, las grandes potencias actúan como mega imanes de los demás estados, y esto se va modificando según las necesidades no de los varios estados, sino más bien de las grandes potencias. ¿Qué grandes potencias tenemos hoy en día? Ciertamente todavía Estados Unidos, ciertamente Rusia está surgiendo, lo queramos o no, nos guste o no, a mí no me gusta eso, pero está surgiendo como grande potencia. Realmente no comulgo con Vladimir Putin para nada. China es una gran potencia, y claramente las necesidades de Estados Unidos van a ser de forma que tengamos un poco que reevaluar nuestras capacidades de actuación en el ámbito internacional. En el momento en que estemos teniendo una crisis petrolera y Estados Unidos comienza a decir, bueno, Venezuela no me está haciendo gran daño a mí, sí es una violación de derechos, sí es un país que ya se ha convertido en dictatorial, ok, pero eso no me afecta particularmente a mí en lo político, pero de repente las sanciones que estoy imponiendo por una razón ideológicas sí me están afectando en lo económico. Entonces yo puedo llegar a aceptar ese sistema dictatorial, y sin embargo, justamente para tener un retorno económico y finalmente aflojar las sanciones, virar un poco la mirada, levantar alguna voz cuando las cosas no van como deben, pero finalmente quedarme en una relación positiva. Es más o menos, aunque no en ámbito directamente energético, lo que sucede con China. Sí, critico a China, sí, digo que es un régimen, digamos, no democrático, todo lo que queramos, pero finalmente los negocios los sigo haciendo, ¿no? Muy diferente es el caso, por ejemplo, de lo que fue en su momento con la Revolución Cubana, de lo que es el caso de Ucrania hoy en día, en donde vemos una intervención fuertísima de armamentos. ¿Pero por qué? Porque hay una necesidad estratégica de intervención en esas regiones. Vemos que los Estados Unidos intervienen en Yemen, por ejemplo, pero porque hay una necesidad estratégica de mantener determinadas rutas comerciales. Venezuela no es eso, y más bien el régimen venezolano puede beneficiar a Estados Unidos más si es que se queda estable, que no si es que entra nuevamente a una incertidumbre, a un determinado cambio. Entonces, más allá de determinadas voces, yo creo que es un escenario muy plausible que lleguemos a tener un aflojarse de las sanciones, sobre todo ahora, no ahora enseguida. Este rato sería el peor momento para aflojar las sanciones, pero sí con el paso del tiempo, ¿no? Una vez que las cosas se vayan tranquilizando, una vez que ya quede claro, este rato el Tribunal Contencioso Electoral en Venezuela está supuestamente evaluando las actas para ver si es que en realidad había, pero sabemos que eso está en manos de Maduro, el tribunal, entonces va a confirmar las elecciones, en eso no hay duda. Y finalmente el resultado de esto va a ser que se confirme Maduro en el poder, que de repente frente a esto tome la autoridad para decir vamos a limitar los derechos electorales de los ciudadanos. No lo veo tan improbable. Vamos a poner trabas para que haya un multipartidismo en Venezuela. No digo eliminarlo directamente, pero sí a poner trabas, porque este fraude fue tan, repito, como dije al comienzo, tan descarado, que le da este descaro la autorización a Maduro para decir, ¿saben qué? Sí soy un dictador. No lo vaya a decir así, pero como para tomar medidas que finalmente, si es que nada cambió frente a este fraude, nada va a cambiar. Creo que por ahí va. Muchísimas gracias, Damiano, por esta conversación. La verdad que ha sido bastante ilustrativa y creo que hemos manejado, creo que yo me voy a quedar con esto que has mencionado del péndulo y cómo poder asemejar eso cuando tengamos que definir lo autocrático de lo dictatorial. Muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto, siempre a las órdenes. Luego de haber conversado con Damiano, les presento la conclusión de este episodio. A medida que la situación en Venezuela continúa evolucionando, las repercusiones se sienten no solo dentro de sus fronteras, sino también en todo el hemisferio. No debemos perder de vista que en el centro de esta crisis
no estamos observando las acciones de una democracia, sino de una dictadura que ha erosionado sistemáticamente las instituciones y las libertades fundamentales del pueblo venezolano. La respuesta de Estados Unidos, ya sea a través de sanciones, diplomacia o posibles intervenciones multilaterales, tendrá un impacto duradero en las relaciones regionales y en la política interna estadounidense también. Mientras tanto, los países vecinos también enfrentan sus propios desafíos en función de cómo decidan manejar la crisis venezolana. No podemos pretender legitimar la irrupción de un régimen dictatorial con procedimientos democráticos. Seguridad jurídica en una dictadura. Respondan ustedes. Disculpen la incredulidad, es original de RTP Radio Podcast. Soy Pamela León Andrioli. La producción y el diseño de sonido son de Benjamín Villagrán. Escucha todos nuestros episodios en infograma.net o en tu plataforma favorita de podcast. Nos encontramos el próximo viernes en otra entrega.